Que revisemos juntos. Y el primer anuncio, hermano, que quiero enfatizar en esta mañana es que hoy en la tarde no vamos a tener servicio de nuestro servicio regular que tenemos en la tarde. Solamente vamos a tener el servicio en la mañana y no lo vamos a tener en la tarde. El otro anuncio, hermano, que quiero enfatizar es que el día 14 tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Todos los miembros de la iglesia, hermano, preparémonos para este servicio. No se oye, hermano. Que lo suba un poquito. Polito, sube un poquito mi micrófono, por favor. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Gracias. Le decía, hermano, el día 14 vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena. Son todos los miembros de la iglesia. Prepárense, hermano, para participar de esta gran celebración. Y el último anuncio que quiero enfatizar, hermano, es que el próximo sábado, el sábado este que viene ahora, vamos a tener nuestra reunión de hombres. Todos los hombres, hermano, están invitados a esta reunión. Ve al hermano Joel antes que se termine el servicio, le va a dar todos los detalles, hermano, acerca de esta reunión. Pero sin falta, Dios mediante, hermano, vamos a tener nuestra reunión de hombres el próximo sábado. La íbamos a tener el sábado ayer, pero no la podemos tener, tuvimos que cancelar, la pospusimos para el próximo sábado. Esos son los otros anuncios, hermano, están en el boletín, lléveselo a su casa, ahí están las familias por las cuales vamos a estar orando esta semana, y también está el catecismo bautista para que hagamos, hermano, nuestro servicio familiar. Los niños, hermano, hasta 5 años pueden pasar con su maestra, la hermana que va a estar enseñando en esta mañana, y los adultos nos quedamos aquí. Quiero, hermano, animarles a mantener sus Biblias abiertas ahí en Efesios capítulo 3, es el pasaje que leímos hoy en la mañana. Y quiero invitarles a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, Señor, a alabar tu nombre, a exaltarte, porque tú eres Dios. Señor, te damos gracias porque solamente en Jesús nosotros tenemos perdón de pecados. Amén. Solamente en Jesús nosotros tenemos salvación. Solamente en Jesús hay redención. Solamente Jesús es la roca de nuestra salvación. Amén. Y por eso en esta mañana bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén. Señor, ahora al venir a tu palabra, queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, que tú abras nuestros oídos, oh Dios, para poder escuchar tu voz a través de la Escritura. Señor, abre nuestros ojos para poder ver tu gloria en la Escritura. Señor, ilumina nuestro corazón para nosotros poder entender tu palabra en esta mañana. Señor, fortalece la fe de tu pueblo a través de la predicación de tu palabra. Señor, trae salvación a los que no te conocen. Señor, sea tu nombre bendito y exaltado una vez más a través de la proclamación de tu palabra. Señor, oramos en esta mañana, Dios mío, por la Iglesia Bautista Reformada de Houston. Señor, te rogamos, Señor, que tú, oh Dios, estés ministrando, Señor, a este cuerpo local a través de la predicación de la Escritura hoy. Amén. Señor, que ellos también puedan crecer en el conocimiento tuyo. Bendice, Señor, al pastor Valdés. Bendice, Señor, al pastor Javier también. Señor, mientras ellos, Señor, pastorean y guían a tu pueblo allí en Houston. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana queremos orar e interceder por el pastor Daniel allí en Amarillo, Señor. Amén. Padre, continúa usando a tus siervos, Señor, dándole el evangelio, Señor, a los refugiados, Señor, de estos países del Medio Oriente, Señor, en Amarillo. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice su vida, su ministerio, bendice a su familia y continúa, Señor, trayendo salvación a través, Señor, de la proclamación de tu palabra entre los refugiados, Señor, en Amarillo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Amados hermanos, hoy vamos a continuar en el capítulo 3 de Efesios. Esta es una
un pasaje, hermano, bien extraordinario para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje. Y hoy quiero específicamente llamar la atención de ustedes al versículo 1 del capítulo 3. Quiero que lea conmigo nuevamente este versículo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y hoy quiero, hermano, mirar este pasaje, este versículo específicamente con ustedes, bajo el título Glorificando a Dios en el sufrimiento. El sufrimiento ha venido a ser una de las experiencias más comunes de todos los hombres, desde que Adán y Eva pecaron. El libro de Job dice, hermano, el hombre nació para el sufrimiento. Porque, amados hermanos, y cuando nosotros leemos expresiones como esta de Job, nos damos cuenta que, hermano, como acabamos de decir, el sufrimiento es una de las experiencias más, hermanos, comunes que todos los hombres enfrentamos, no importa cuál sea nuestra nacionalidad, no importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa, hermano, nuestro estatus social. Todos los hombres de este lado de la eternidad vamos a sufrir. Lo mismo sufre, hermano, el rico como el pobre. Lo mismo sufre el ateo como el religioso, como el cristiano. Y cuando nosotros vemos la Escritura, podemos darnos cuenta que en un sentido general, la razón por la cual todos los hombres sufrimos es porque vivimos en un mundo que está bajo maldición por nuestro propio pecado. O sea, esa es la regla general. La raíz de nuestro sufrimiento, hermano, la causa de nuestro sufrimiento es, hermano, nuestro propio pecado. ¿Verdad? Generalmente los hombres, cada vez que pecamos o cada vez que sufrimos, normalmente siempre los hombres tendemos a responsabilizar a Dios por nuestro sufrimiento. Y ignoramos esta realidad. Ahora bien, ciertamente en un sentido general todos sufrimos porque vivimos en un mundo bajo maldición, pero también el sufrimiento viene, hermano, de diferentes maneras, viene de diferentes formas. Algunos sufren porque pierden el trabajo, algunos sufren la pérdida de un familiar querido, otros sufren, ¿verdad?, por la pérdida de salud. Muchas son las causas, hermano, y las formas del sufrimiento. Pero otros también, hermanos, sufren como consecuencia directa de su propia rebeldía. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros vemos, hermano, la escena de la crucifixión de Cristo, vemos que con Cristo crucificaron a dos ladrones. Uno de ellos, endurecido por su pecado, se burlaba de Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el ladrón o esos ladrones terminaron en una cruz? Como consecuencia de su propio pecado. Y en esta mañana vamos a hablar del sufrimiento en un sentido general, pero queremos hacer esta distinción. Todos nosotros sufrimos. Pero hay sufrimientos, hermano, hay agonías que vienen como consecuencia directa de nuestra propia rebelión en contra de la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si el apóstol Pedro decía en su carta, los que sufren acorde a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al buen Creador. Pero cuando una persona, por ejemplo, sufre, una mujer, por ejemplo, se casa con un hombre alcohólico, sabiendo que es alcohólico, y esa mujer sufre, va a sufrir. Pero va a sufrir ¿por qué? Porque tomó una mala decisión. Y esa persona, esa mujer no puede decir, yo estoy sufriendo por la voluntad de Dios. Esta es la cruz que me tocó llevar. ¿No ha escuchado esta persona decir esto? Sufren porque se casaron con la persona equivocada y sufren y después dicen,
esta es la cruz que me tocó, ¿verdad? Esto es lo que Dios me ha dado, y no es lo que Dios te ha dado, es lo que usted mismo se buscó. Ponemos otro ejemplo, tomamos pobres decisiones a la hora de educar a nuestros hijos crecen y son delincuentes, y decimos, oh, esta es la cruz que me ha tocado llevar. No es la cruz que te ha tocado, es la cruz que tú mismo te buscaste. Pero hay una distinción, hermano, ¿verdad? Están los que sufren, hermano, por malas decisiones que han hecho y están recogiendo lo que ellos mismos sembraron. Ahora, en esta mañana no estamos hablando de ese tipo de sufrimiento. Quiero hablarle a partir de este versículo del sufrimiento, hermano, que todos experimentamos en un sentido general, ante el cual, hermano, lo que es curioso del sufrimiento es esto. Todos los hombres sufrimos, pero no todos los hombres respondemos de la misma manera al sufrimiento. Y lo que hace la diferencia es la manera en la que nosotros respondemos al sufrimiento. Algunos sufren, y cuando la aflicción llega a sus vidas, responden con amargura. El pecado endurece su corazón y responden, hermano, en rebelión, rebelándose en contra de Dios. Y este ejemplo lo vemos, lo acabamos de mencionar, el ladrón que estaba en la cruz y en su rebeldía, en su amargura, se empezó a burlar de Jesús. Otros sufren, hermano, y responden, hermano, con una respuesta de ignorancia. ¿En qué sentido? De que tratan de ignorar el sufrimiento. Y esta no es una respuesta sabia ni bíblica, porque cuando nosotros sufrimos o somos afligidos por diferentes circunstancias, la respuesta correcta no es ignorar el problema. Por ejemplo, si una persona está enferma, la respuesta, la manera en que lidiamos con esa enfermedad no es ignorando la enfermedad, es yendo al médico, buscando la solución, ¿verdad?, que Dios ha puesto también en nuestra disposición. El hecho de que si usted está enfermo, el hecho de que usted no vaya al médico, no va a hacer que la enfermedad desaparezca. Usted, por ejemplo, si usted está pasando por problemas difíciles en su familia, si usted está lidiando, como poníamos un ejemplo hace un momento atrás, si usted está lidiando con una persona en su familia difícil, la solución no es ignorar el problema, es dar el frente al problema con los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, ¿verdad? Ahora, hay otra tercera manera en la cual nosotros podemos responder al problema, y es precisamente nosotros con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, nosotros podemos responder a la aflicción y al conflicto de una manera que glorifique el nombre del Señor. Amén. Porque nosotros los cristianos, no, hermano, dice la Biblia, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y nosotros glorificamos a Dios no solamente cuando todo nos va bien, sino que nosotros glorificamos a Dios cuando todo va mal. Porque entendemos que Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dios es Dios en el tiempo de paz y Dios es Dios en el tiempo de guerra. Dios merece honra, amados hermanos, en tiempo de salud, pero Dios también merece nuestra honra y nuestro reconocimiento aun cuando andemos en el valle de sombra de muerte. El Evangelio no solamente nos capacita para nosotros glorificar a Dios cuando todo va bien, sino que el Evangelio nos capacita por la gracia de Dios a responder a diferentes circunstancias de la vida de una manera en que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Amados hermanos, lo primero quiero compartir con ustedes dos principios bíblicos basados en este pasaje que nos van a ayudar a nosotros a glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento. El primer principio que quiero compartir es este: nosotros glorificamos a Dios en medio del sufrimiento cuando reconocemos la soberanía de Dios en el sufrimiento.
Nosotros glorificamos a Dios en medio del sufrimiento cuando reconocemos la soberanía de Dios en el sufrimiento. Uno de los temas que más ha ocupado la mente del ser humano es, hermano, el tema de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Aún muchos cristianos lidiamos, hermano, luchamos con reconciliar cómo es que Dios, siendo soberano y a la misma vez siendo un Dios de amor, permite que los cristianos suframos, ¿verdad? Aún los incrédulos se preguntan si Dios es un Dios si Dios es tan poderoso, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Y cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, cuando la Biblia enseña que Dios es soberano, una manera fácil de describir esto, de la soberanía de Dios, es esta. Cuando la Biblia dice que Dios es soberano, lo que está diciendo es ¿qué cosa? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y a la misma vez, hermano, Dios es soberano. Y es Dios es amor, a la misma vez que es soberano. Y es por eso que nosotros luchamos, hermano, a la hora de nosotros conciliar, ¿verdad?, la soberanía de Dios con nuestro sufrimiento. Porque en nuestra mente, en nuestra, hermano, manera de pensar, nosotros hemos llegado, nos hemos convencido a nosotros mismos de que porque somos cristianos y Dios es nuestro Dios, nosotros no vamos a sufrir. Y hay hoy muchas personas que se llaman cristianos que creen esto. Pero amados hermanos, nosotros cuando la hora de prueba llega a nuestras vidas, cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, cuando nosotros, hermanos, perdemos un ser querido, nosotros debemos reconocer que Dios es soberano sobre esa situación, cualquiera que sea. Nosotros debemos de creer, hermano, debemos responder reconociendo que Dios es soberano en medio de mis circunstancias. ¿Y qué es lo que implica esto? Esto implica, hermano, que saber que Dios, hermano, reconocer la soberanía de Dios en el sufrimiento es saber, escúchame bien, es saber que mis circunstancias han sido ordenadas por Dios. Una de las mentiras, hermano, que se ha diseminado tanto, se ha diseminado de una manera increíble, aún entre los cristianos, es que creemos que muchas veces que el diablo tiene más poder que Dios. En la imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios, creemos que de Dios solamente vamos a recibir el bien. Pero nosotros, los cristianos, a la luz de la Biblia, creemos que Dios es quien ordena nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas. Nosotros, hermanos, evaluamos nuestras circunstancias con nuestra propia medida, con nuestra propia regla de lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo cierto es que Dios usa cosas que nosotros consideramos malas. Dios ordena cosas en nuestras vidas que nosotros consideramos malas para la gloria de su nombre y nuestro bien. Es el tiempo de que nosotros, hermanos, cuando pasamos por momentos difíciles, es tiempo de que nosotros paremos de pensar, hermano, esto Dios lo ha permitido. Dios, cuando vienen circunstancias difíciles, nosotros decimos, Dios lo ha permitido. Cuando vienen circunstancias buenas, nosotros decimos, Dios me lo ha dado. Dios, amados hermanos, nos da lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno, pero Dios también nos da lo que nosotros consideramos malo, para la gloria de su nombre y nuestro bien. Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted ve eso en el pasaje? Mira nuevamente el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Ustedes recordarán que el domingo pasado, cuando empezamos con el capítulo 3, mencionábamos que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo se encontraba ¿dónde? Preso. Pablo estaba preso bajo el imperio de Nerón.
Pero es interesante ver cómo Pablo interpreta la circunstancia en la que él está. Él está escribiendo a la iglesia de Éfeso, lo está animando, hermano, para que continúen firmes en el Señor, y él mismo se encuentra preso. Pero mira, nota cómo Pablo describe su circunstancia. Él no dice, yo Pablo, prisionero de Nerón. Yo Pablo, prisionero del imperio de Roma. Él dijo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y con esta expresión lo que Pablo estaba diciendo, amados hermanos, es que él reconocía que él estaba preso por causa de Cristo. Pero no solamente que estaba preso por causa de Cristo, sino que él estaba preso por la voluntad de Cristo. Amén. Porque, amados hermanos, no hay nada que pase fuera de la voluntad de Dios. El salmista, hermano, en el Salmo 16, verso 5, ya él decía, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Y él dice, tú sustentas mi suerte. Nosotros los cristianos, como hemos dicho muchas veces, nosotros no creemos en la suerte. No creemos que las cosas pasan por buena suerte o por mala suerte. Nosotros creemos que las cosas pasan porque Dios las ordena para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Amén. Y eso incluye situaciones difíciles. Amada iglesia, cristiano que estás aquí en esta mañana, cualquiera que sea la circunstancia por la cual tú estás pasando hoy, yo quiero decirte, hermano, esa circunstancia no es el resultado de la casualidad. Esa circunstancia por la cual tú estás pasando hoy, ese dolor quizás por el cual que tú estás experimentando hoy, ha sido ordenado por Dios para el bien de tu alma. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de empezar a orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ver tu mano detrás de cada una de mis circunstancias. Amén. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y Dios, déjame decirte algo. Dios ordena cosas que nosotros consideramos malas para exaltar su gracia, su misericordia, su poder en la vida de sus hijos. Pero Dios ordena también juicio sobre todos aquellos que rechazan a Cristo para glorificar en ellos la justicia de su nombre. Amén. So, si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, es mi deber como pastor decirte que tú hoy estás bajo la ira de Dios y que no hay manera de que tú por tu propia fuerza, por tu propia habilidad puedas reconciliarte con Dios. No hay manera en la que tú por tu propia fuerza o habilidad puedas escapar de la ira de Dios que está sobre ti. Solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios es justo. Dios es santo. Y por eso no puede pasar por alto el pecado del hombre. Y es por eso que todos los hombres nacemos bajo condenación. Es por eso que Dios dice que está irado, porque nuestro pecado no es un error que nosotros cometemos. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros nos estamos rebelando en contra de Dios. Tu pecado es rebelión en contra del Dios justo y santo, y Dios no va a pasar por alto tu pecado, pero dice la Biblia que Dios es un Dios de amor. Y que Dios mostró su amor, como dice Efesios 2, en que, hermano, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo Dios llevó a cabo eso? Bueno, Dios envió a su Hijo a que viviera una vida perfecta y a que muriera en una cruz a favor de todos aquellos que creen, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en esta mañana tú solamente crees y te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y tendrás el don
de la vida eterna. Por eso, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, si tú estás hoy fuera de Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confía en Él solamente para tu salvación. Esto no significa que tú vas a dejar de tener problemas. Esto no significa que tú no vas a sufrir. Vamos a seguir sufriendo, pero en medio de nuestro sufrimiento vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Reconocer la soberanía de Dios en nuestro sufrimiento también implica, no solamente implica saber que Dios ha ordenado mis circunstancias, sino que también implica saber que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Cuando nosotros leemos el libro de Job, nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que dice la Escritura, y Job no atribuyó despropósito a Dios. Y nosotros cuando vemos la Escritura, hermano, leemos la Biblia, nos damos cuenta, Dios en todas las cosas que hace, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios busca en todo lo que hace? La gloria en su nombre. Hermano, la gloria de su propio nombre. Y esto lo vemos también en el versículo 1, cuando Pablo termina diciendo, mira la última parte del versículo 1, prisioneros de Cristo Jesús por amor de vosotros, los gentiles. Pablo estaba sufriendo, estaba en una cárcel, y estaba en una cárcel porque Dios lo había llamado a ser apóstol de los gentiles. Por causa de la salvación de los gentiles, él estaba preso en ese momento. Y aún más, hermano, mira el verso 7. Dice, Efesios 3:7 dice, el del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha conseguido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, se me concedió, fíjate cómo dice Pablo, se me concedió, ¿qué cosa? Esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, obviamente cuando nosotros leemos este versículo, y esto es, hermano, es algo profundo que quiero que tú entiendas. Obviamente cuando leemos este versículo, cuando él dice, se me concedió esta gracia, él está explicando cuál es esa gracia. ¿Cuál era la gracia? De anunciar, de proclamar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pero esa gracia trajo como consecuencia otra gracia. La gracia de sufrir por Cristo. La gracia de sufrir, hermano, por la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de empezar a ver, hermano, también nuestro sufrimiento. Cuando Dios trae sufrimiento en nuestras vidas, amada iglesia, nosotros debemos entender y ver el sufrimiento también como una expresión de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y usted se estará diciendo, pastor, usted está loco. No, no estoy loco. ¿Sabe por qué? Te digo que nosotros tenemos que empezar a ver el sufrimiento como una expresión, como un regalo de Dios para ti. Porque es a través del sufrimiento que nosotros podemos conocer más íntimamente a Dios. Es a través del sufrimiento, hermano, que Dios usa el sufrimiento, Dios usa la aflicción para moldear nuestras vidas a la imagen de Cristo, para que podamos experimentar su gracia y su poder en nuestras vidas, para que podamos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero nosotros hemos cometido el error de ver el sufrimiento y la aflicción como un castigo. Cristiano, la aflicción, la enfermedad, el dolor, no es un castigo de Dios para ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó por ti. Amén. La aflicción Dios no permite. Y quiero ser enfático en esto, cristiano. Dios no permite la aflicción en tu vida para algo bueno. Dios trae la aflicción a tu vida como una expresión de su gracia sobre ti. Porque Dios la trae para hacerte crecer en el conocimiento de Él.
Es por eso, amados hermanos, que nosotros reconocemos la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios en el sufrimiento, cuando reconocemos que todo lo que Él hace tiene un propósito. Y eso lo vemos, hermano, a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el mismo Pablo, escribiéndolo a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y quiero hacer una pausa aquí en esta mañana. Quiero hacer una pausa, hermano, y analizar con ustedes lo que Pablo dice. Él le dice a los filipenses: yo quiero que ustedes sepan que lo que me ha sucedido, que lo que le había sucedido a Pablo, había sido maltratado. Muchas veces Pablo fue azotado, puesto en prisión. Y Pablo, una vez más, escribiendo a los filipenses, él dice: lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y eso es otra de las razones, otro de los propósitos, iglesia, por los cuales Dios trae sufrimiento, por la cual Dios trae sufrimiento a nuestra vida y agonía. Porque a través del sufrimiento, hermano, Dios trae sufrimiento, hermano, y pruebas a nuestras vidas, a la vida de los cristianos, no solamente para hacernos crecer más en el conocimiento de Él, sino también para extender, avanzar su reino a través de nosotros. Porque cuando Dios trae, hermano, situaciones difíciles a nuestras vidas, cuando Dios trae aflicción a nuestras vidas, hermano, a través de esa aflicción nosotros vamos a lugares que en circunstancias normales nunca hubiéramos ido. Dios nos pone en contacto con personas que en otras circunstancias nunca hubiéramos estado en contacto. ¿Para qué? Para que le prediquemos el Evangelio. Pero nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos sufriendo, ¿cuál es nuestra primera oración? ¿Cuál es nuestra primera petición que sale en nuestros labios? Señor, sáname. Señor, líbrame. Señor, ¿por qué? Amados hermanos, cuando nuestra oración debe ser: Señor, muéstrame qué quieres hacer en mi vida a través de esta circunstancia, y muéstrame qué quieres hacer a través de mi vida en esta circunstancia. Amén. Porque Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Y Pablo lo decía: todo lo que me ha redundado para el progreso del Evangelio. Aún, hermano, cosas tan pequeñas como el que se te ponche una llanta, o que se te acabe el pollo, como dice la hermana Ada. Que le hago un testimonio rapidito. La hermana Ada menciona que aún cuando se te acabe el pollo, porque en esta semana yo como pollo para mi lunch, para mi comida, yo como pollo. Y en esta semana, fue esta semana, se me acabó el pollo. O sea, tenía pollo, pero no tenía pollo descongelado, preparado. Mi esposa me lo prepara para yo hacer mi lunch. Y se me acabó el pollo. Y yo dije: ¿qué contratiempo con tantas cosas que tengo que hacer hoy? Y ahora tengo que buscar pollo. Bueno, fui a comprar pollo. Y cuando llego al lugar donde fui a comprar pollo, había personas ahí en la carnicería. Llegando yo, las personas se van, me quedo con la otra persona que estaba atendiendo la carnicería. Le digo: deme una libra de pollo. Me da una libra de pollo. Y mientras, hermano, yo estoy ordenando mi pollo, me dice la muchacha: ¿y dónde usted trabaja? Y yo dije: ¿para qué me preguntaste? Yo dije: esta es mi oportunidad. Yo soy pastor de una iglesia. Y ahí empecé a predicar el Evangelio. Pero de otra manera, hermano, si no hubiera sido porque se me acabó el pollo, yo no hubiera podido quizás predicarle el Evangelio a esa persona. Y a lo mejor esa hubiera sido la última oportunidad que esa persona tenía para escuchar el Evangelio.
Y de eso, hermano, se trata. Nosotros tenemos que aprender a ver cada circunstancia, desde la pequeña hasta la más grande. Desde el contratiempo más pequeño hasta la aflicción más grande. Tenemos que verla como, hermano, la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Que Dios, hermano, ha ordenado para que el Evangelio avance y para que nosotros podamos ver su gracia obrando en nosotros y a través de nosotros. Amados hermanos, quiero poner otro ejemplo, Jonás. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Jonás? Jonás, este hombre que Dios lo mandó a Nínive, no quiso ir. Él va en la dirección contraria, agarra un barco y se va en la dirección contraria y Dios trae una tormenta. No pierdas el detalle. Dios trae una tormenta. En ese momento los marineros, todos empezaron a clamar a sus dioses. Y obviamente, el único Dios que tiene poder y autoridad sobre la tormenta y sobre el mar es el creador de todas las cosas, nuestro Dios. Ellos clamaron a sus dioses y nada pasaba hasta que hablaron con Jonás. Ustedes saben la historia. El hecho es, hermano, que en el libro de Jonás dice que los marineros que iban en ese barco hicieron votos al Señor y ofrecieron sacrificios al Señor, al Dios de Jonás. Dios usó, hermano, la desobediencia de Jonás para llevar a Jonás a ese barco. Trajo una tormenta para que Jonás le predicara el evangelio a los marineros de ese barco. ¿Te das cuenta cómo Dios obra, hermano? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. No importa, hermano, cuán pequeña o cuán grande sea la tormenta que Dios ha traído a tu vida. Dios la ha traído con un propósito. Amén. Y como cristianos nosotros tenemos que orar. Decir, Señor, muéstrame qué tú quieres hacer en mi vida a través de esta enfermedad. Muéstrame qué tú quieres hacer en mi vida a través de esta aflicción que estoy pasando. Muéstrame cómo yo puedo avanzar el evangelio, llevar adelante el evangelio a través de estas circunstancias. Porque ese es el propósito con el cual Dios soberanamente ordena nuestro paso. Y por último, hermano, otro principio que quiero que veas conmigo es, hermano, en esta mañana, es que nosotros glorificamos a Dios en el sufrimiento. No solamente cuando reconocemos, hermano, la soberanía de Dios en el sufrimiento, sino también cuando adoramos a Dios en el sufrimiento. Nosotros glorificamos a Dios en el sufrimiento cuando adoramos a Dios en el sufrimiento. Mira el verso 12. Dice el verso 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a leer el verso 11 para que usted tenga el contexto. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Cada vez que la Biblia habla de acceso a Dios, a la presencia de Dios, la Biblia habla, hermano, en el contexto de adoración. Cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, ¿cómo nosotros entramos a la presencia de Dios? A través de la oración. Y cada vez que oramos, cada vez que entramos en cualquier circunstancia, cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, nosotros entramos a adorar su nombre. Amados hermanos, la respuesta natural del ser humano al sufrimiento, ¿cuál es? La queja. Es rebeldía hacia Dios. Okay. Nosotros generalmente cuando sufrimos, lo primero que hacemos es cuestionar la bondad de Dios. ¿Es así o no así? Si Dios es tan bueno y yo soy su hijo, ¿por qué yo estoy pasando por estas circunstancias? Y esto lo vemos, hermanos, a través de muchos personajes bíblicos nos ilustran esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Lázaro murió? ¿Qué dijo Marta? Marta, me llama la atención, cuando usted lee Juan capítulo 11, usted se va a dar cuenta que tanto Marta como María le dijeron a Jesús lo mismo. O sea, cuando nosotros leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que entre Marta y María y Jesús
esta familia tenía una relación muy buena con Jesús. De hecho, las pocas veces que la Biblia menciona que Jesús llega a una casa, es a la casa de Lázaro, Marta y María. Marta y María y Lázaro sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús es Dios hecho hombre. Lázaro se muere y cuando Lázaro se enferma, ellos mandan a buscar a Jesús. Porque en la mente de ellos sabían que Jesús era poderoso para librar a Lázaro de la enfermedad, para sanarlo. Ellos mandan a buscar a Jesús. Jesús se demora. Y cuando Jesús viene, tanto Marta como María le dicen lo mismo a Jesús. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta y María? Responsabilizando a Jesús. Estaban acusando a Jesús. En otra palabra, lo que le estaban diciendo a Jesús era: Jesús, llegaste tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Porque Dios tiene un tiempo. Su tiempo es perfecto. Amados hermanos, y nosotros no somos diferentes a María y a Marta. De hecho, la multitud que estaban allí decían: no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera. ¿No es este nuestro pensamiento también? ¿No podía Dios, el cual es el creador de todas las cosas, evitar que yo pasara por estas circunstancias? Y Dios no siempre glorifica su nombre, librándote de las malas circunstancias o de la aflicción. Dios generalmente glorifica su nombre en la vida de los cristianos, sosteniendo a sus hijos en medio de la aflicción. Amén. En medio del sufrimiento. Amados hermanos, nosotros glorificamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento cuando le adoramos en medio del sufrimiento. Y adorar a Dios en medio del sufrimiento implica adorarle a Él, hermano, venir a Él con oración ferviente. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Nosotros estamos reconociendo que nosotros no somos suficientes, pero Él es suficiente. Nosotros estamos reconociendo, amados hermanos, que nuestras vidas dependen de Él. Amén. Cuando nosotros sufrimos, generalmente nos alejamos. Pero cuando sufrimos, hermanos, debemos adorarle. Y le adoramos cuando entramos a su presencia libremente para clamar fervientemente a Él. ¿Cuál debe ser nuestro clamor? Nuestro clamor debe ser el clamor de Jesús. Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Cuando nosotros sufrimos y venimos a Dios en esa actitud, eso es, hermano, eso es lo que implica adorar a Dios en medio de mi sufrimiento. Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me libres de esta situación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Para que ya sea en vida o en muerte, tu nombre sea glorificado. Amén. Ayúdame. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros somos afligidos, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos a sufrir bien. Ayúdanos a pasar por esta aflicción bien. Y nosotros sufrimos bien cuando nosotros glorificamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Amén. Amados hermanos, Hechos 16 dice, hermano, no lo vamos a buscar por causa del tiempo, pero Hechos 16 dice que cuando Pablo y Pedro estaban en la cárcel, dice, a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Aún en la cárcel, aún en la noche más oscura de nuestras vidas,
nosotros debemos acercarnos a Dios en oración, en adoración a su nombre. Eso dice que cuando Pedro y Pablo, dice Hechos 16, cuando Pedro y Pablo, hermano, estaban cantando himnos a Dios. Pedro y Silas, gracias. Estaban cantando himnos a Dios. Hubo un terremoto, se rompió las cadenas, vino un ángel y lo sacó y le abrió la puerta de la cárcel. Generalmente el hecho de que tú adores a Dios en medio del sufrimiento no significa que Dios te va a librar del sufrimiento. Necesariamente. Pero muchas veces usted escucha predicaciones en este pasaje, dice, si tú en medio de tus prisiones, de tu necesidad, tú adoras a Dios, Dios va a mandar un ángel y va a disolver tu problema. No es cierto. Dios es poderoso para hacerlo. Pero Dios, hermano, cada vez que nosotros clamamos a Dios y lo adoramos a Él en medio de nuestro sufrimiento, Él, hermano, obra, no siempre librándote, pero sosteniéndote con poder en medio de tu aflicción. El mismo apóstol Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne, del cual he pedido 3 veces que se me quite. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Amados hermanos, nosotros debemos venir a Dios en medio del sufrimiento, en una actitud de adoración reverente, de humildad, hermano, reverente al Señor, reconociendo, hermano, que Él ha ordenado nuestros pasos, que Él ha ordenado nuestras circunstancias, y que todo, hermano, todo lo que Él hace, lo hace para la gloria de su nombre en nuestro vida. La manera cristiana de responder a la aflicción es a través de la adoración. Cada vez, si tú estás, sea cual sea la circunstancia que tú estás pasando hoy, mi amada iglesia, clama a Dios y dile, Señor, muéstrame qué quieres hacer en mi vida a través de esta circunstancia, para que el nombre de Él sea glorificado. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro. Señor, en esta mañana nosotros venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra, Señor, ha confrontado nuestro ser con nuestra necesidad de ti. Señor, yo quiero rogarte por mis hermanos, Señor, que están pasando por diferentes circunstancias. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, consueles sus corazones a través de tu palabra, y tu paz, que, Señor, gobierne nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si hay alguien que no te conoce aquí, Señor, yo te ruego que tú uses esta palabra que se ha predicado para traerlo, Señor, a ti, al Dios de la vida, al Dios de toda consolación. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz. Que el Señor los bendiga.